El título es La sabiduría espiritual y vamos a reflexionar en Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues nos hemos enterado de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor hacia todos los creyentes, alentados por la esperanza que os está reservada en los cielos. De esta esperanza ya tenéis conocimiento desde que escuchasteis el Evangelio, que es la palabra verdadera, que ha llegado hasta vosotros. Esta palabra se está extendiendo y produciendo fruto en todo el mundo, igual que entre vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en toda su verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, en quien tenéis un fiel servidor de Cristo. Fue él el que nos contó cómo os amáis en el Espíritu. Por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que Dios os llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así llevaréis una vida como es digna del Señor. Le agradaréis en todo, produciréis los frutos de toda buena obra y creceréis en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que obtengáis fortaleza y paciencia. Y con alegría deis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, esta carta a los colosenses pertenece al grupo de cartas escritas por Pablo, que son conocidas como las epístolas de la cárcel. Y son llamadas así porque se considera que fueron escritas por el apóstol durante el periodo de su primer encarcelamiento en Roma, entre los años 61 al 63 después de Cristo aproximadamente. Y a este grupo de cartas, conocidas como las epístolas de la cárcel, pertenecen los siguientes libros de la Biblia: Filipenses, que ya lo hemos visto; Colosenses, que lo estaremos viendo durante unos meses; Filemón y Efesios, que ya lo trataremos más adelante si el Señor lo permite. Desde luego será importante para nuestras vidas reflexionar en estas cartas, por cuando tendremos en cuenta que Pablo, mientras las escribía, Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios, se encontraba privado de su libertad, pero eso en ningún momento le limitó o le desanimó para predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la libertad, ante el desconocimiento y la esclavitud del pecado que moraban en muchas personas que no tenían una relación verdadera y restaurada con Dios. Todo lo contrario, el apóstol, aún con mayor urgencia, se comprometió, pese a estar en la condición de estar privado de su libertad, a escribir cartas a diversas comunidades con el fin de predicarles la verdad, porque seguramente sabía, como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, que solo la verdad les haría libres. De ahí la gran necesidad que tenemos todos por conocer a Cristo y adquirir esa sabiduría espiritual que proviene de Dios para nuestras vidas. Y Pablo claramente deseaba que más personas, al igual que él en otro tiempo, fuesen liberadas, dejando atrás toda su vida pasada. Es más, para ilustrar aún mejor este deseo del apóstol que está detrás de estas epístolas de la cárcel, me parece oportuno recordar las famosas palabras que le dijo el apóstol al rey Agripa en un momento en el que se encontraba ya bajo juicio por predicar el Evangelio. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 26, versículos del 24 al 29. Estando Pablo
haciendo su defensa personal, intervino Festo diciendo a gran voz: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pablo dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe, y por eso hablo con él de esto valientemente. Tengo la convicción de que no ignora nada de esto, porque esto no ha sucedido a escondidas en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees». Agripa respondió: «Por poco me convences para que me haga cristiano». Y Pablo dijo: «Deseo delante de Dios que ya sea por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me han oído, lleguéis a ser como yo, pero sin estas cadenas». Ya lo estudiaremos con más detenimiento en nuestra escuela dominical de adultos, cuando lleguemos a ese capítulo 26 del libro de los Hechos. Pero mientras tanto os informo que aquí el apóstol se encontraba realizando su defensa ante el rey Agripa, y también estaban presentes otras autoridades como el gobernador Festo. Y Pablo ya llevaba un buen tiempo privado de su libertad, pero lo que más deseaba no era ser liberado de sus cadenas. Lo que más deseaba no era salir de su prisión y superar el juicio. Él lo que deseaba verdaderamente era que aquellos que le oyesen y que no fuesen hijos de Dios sean liberados de su pecado, del mundo y de Satanás. Ese era el anhelo de Pablo pese a estar encadenado, que aquellos que supuestamente creían que estaban libres, que además por su autoridad como gobernadores, como reyes, como personas de alto mando, se creían en una posición mucho mejor, y sin embargo Pablo sabía que estaban en una condición detestable, lejos de Dios, muertos espiritualmente. Por eso es que Pablo deseaba que fuesen liberados y que escuchasen el evangelio de la liberación, el evangelio del Espíritu, el evangelio de Cristo. Y además, hermanos, nosotros sabemos que esa verdadera liberación no solamente hacía falta en ese juicio, sino que incluso hoy sigue haciendo falta esa liberación. Y teniendo en cuenta de fondo este interesante enfoque, abordaremos en los próximos meses la carta a los Colosenses junto con las demás cartas escritas por Pablo desde la cárcel en Roma. Una cárcel a donde Pablo además fue justo después de este juicio que os acabo de leer de Hechos capítulo 26. Y fue porque apeló al César. Y por supuesto apeló al César porque era la voluntad de Dios que Pablo fuese a Roma también, y que estando preso siguiese compartiendo el evangelio de la libertad. Esa es la locura de cómo el Señor funciona, ¿verdad? Y cómo el Señor nos usa. Ahora bien, también os quiero mencionar otro asunto de gran importancia respecto a la carta a los Colosenses, y es que Pablo no conoció la ciudad de Colosas cuando escribió esta carta a los Colosenses. Y tampoco hay información que nos demuestre que Pablo llegó a conocer en algún momento esta comunidad tras su liberación de su primer encarcelamiento en Roma. No hay datos concluyentes al respecto. Y os digo esto porque Pablo, por ejemplo, no conocía en su momento la ciudad de Roma cuando escribió la carta a los romanos, ni tampoco a los hermanos de esa comunidad. Y sin embargo, entendemos que cuando Pablo estuvo en Roma, seguramente allí conoció a los hermanos de esa comunidad. Pero en el caso de la carta a los Colosenses, no solamente Pablo no había visitado esa ciudad, sino que incluso después, en un principio, creemos que tampoco la visitó. Lo cual hace que esta carta y esta iglesia sea bastante particular para nosotros, porque Pablo ya se ha dirigido a otras comunidades que él mismo no ha fundado, o incluso lugares que no ha visitado, pero en esta ocasión ni había visitado, ni había fundado, ni tampoco lo visitó después. Pablo, todo lo que escribió,
todo lo que oraba por estos hermanos en Colosas, todo lo que dijo, fue gracias a que conoció a un siervo que había realizado una gran labor. Algunos comentaristas creen que seguramente incluso sería un pastor o un líder de esta iglesia en Colosas, que se llama Epafras, y que le visitó a Pablo en la cárcel, contándole cómo estaba la iglesia en Colosas y cómo era la situación en la ciudad de Colosas. Por otro lado, hermanos, no sé si alguna vez a la hora de estudiar la palabra tenéis inquietud por saber dónde está este lugar, en qué año más o menos se fundó esta iglesia, estas cosas, ¿verdad? Estos datos. Entonces, no sé si alguna vez habéis tenido la inquietud de buscar en qué lugar se encontraba la ciudad de Colosas, pero yo sí, y ahí tenéis el mapa. Se encuentra justamente en una zona de Asia, donde Pablo, si recordáis estos datos del libro de los Hechos, quiso pasar durante su segundo viaje misionero, pero el Espíritu de Dios no se lo permitió. ¿Recordáis ese momento? Debéis hacerlo, hermanos, por cuanto resulta muy pedagógico este momento de la historia de los viajes de Pablo, concretamente en su segundo viaje misionero, que se encuentra en el libro de los Hechos. Es muy pedagógico para nuestras vidas. Pablo, con toda su buena intención, y justo tras haber conocido recientemente a su compañero Timoteo, el cual menciona en la carta a los Colosenses en Listra, ya sabéis, Derbe, Iconio, Listra, en esos lugares, en Listra, conoció recientemente Pablo a su compañero Timoteo. Pues bien, él tuvo toda su buena intención de continuar por esa zona de Asia Menor, pero el Espíritu se lo impidió. Quiso llevar el Evangelio luego al norte, a Bitinia, pero el Espíritu también se lo impidió. Y por todo ello, Pablo aprendió a esperar más en el Señor y no ser tan impulsivo. Ahí lo podéis ver en Hechos 16. Como el Espíritu Santo les impidió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió otra vez. Y después, habiendo pasado por Misia, descendieron a Troas, un lugar donde también se considera que Pablo conoció a otro compañero muy importante para él, casi tan importante como Timoteo, el cual se llamaba Lucas, el médico, el cual escribió el Evangelio y el importante libro de los Hechos que estamos estudiando en la escuela dominical. Con todo ello, hermanos, Pablo entendió que debía esperar en el Señor, que él su deseo era predicar en todas partes, donde pueda, allí predicar la palabra de Dios. Pero el Espíritu del Señor le mostró que esto no consiste solamente en predicar, lo cual es algo que tenemos que hacer, sino que yo digo dónde y cuándo y a quién tienes que predicar, porque esto no son los hechos de los apóstoles, sino que estos son los hechos del Espíritu de Cristo en los apóstoles. Y el que manda es Dios, no nosotros. Es Él quien nos marca el camino, los tiempos, todo. Y además, con esta negativa de ir a Asia Menor, y os menciono todo esto porque si Pablo hubiese seguido con esa iniciativa de predicar el Evangelio en Asia Menor, en ese segundo viaje misionero que acababa de comenzar, hubiese conocido Colosas, porque estaba más o menos en esa dirección, pero no lo conoció. Fue otra persona la que fue allí, Epafras, no él. Pero sí, en otro tiempo, el Señor, el Espíritu, le inspiró a Pablo para que escribiese una carta a los colosenses. Fijaos cómo Dios está al control de cada detalle. Luego quiso ir a Bitinia, pero el Señor también se lo impidió. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo más para Pablo. ¿Sabéis qué era? Predicar el Evangelio en Europa. Él quería seguir en Asia, porque fue más o menos en algunas zonas las que visitó en su primer viaje. Pero el Señor quería que fuese a Europa, concretamente a Macedonia. Por una visión en Troas, Pablo entendió que el Espíritu le estaba llevando a que predicase el Evangelio a Europa, a Macedonia,
y además comenzó en una ciudad muy importante de Macedonia llamada Filipos, y es justamente esa historia y esa carta a los filipenses lo que acabamos de ver en 3 meses. ¿Veis cómo está conectado todo? Cómo todo tiene sentido, cómo todo encaja a la perfección, cómo el Señor está pendiente de cada detalle y también de cada cosa que nos pasa a cada uno de nosotros. Por eso debemos de confiar en su soberanía, debemos de confiar en su plan y no en nuestras intenciones, que por más buenas que a veces puedan ser, no siempre tienen que ver con la voluntad perfecta de Dios. Pablo quería llevar el Evangelio a Colosas, pero Dios quería que Epafras llevase el Evangelio a Colosas y que Pablo llevase el Evangelio a Europa. Increíble, ¿verdad? Como el Señor está al control de todo. Y por ello nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que a nosotros nos dé la gana hacer. Porque pensarlo, ¿quién podría decir que predicar el Evangelio está mal? ¿Quién podría decir que predicar el Evangelio es una pérdida de tiempo? Nadie. Pablo tenía toda su buena intención al predicar el Evangelio. Pero esto no consiste en hacer buenas obras meramente. Esto no consiste en tener buenas intenciones. Como os dije en su día, aquí podemos hacer obra social, podemos hacer estas actividades para los jóvenes o para los niños, podemos hacer esto, aquello, podemos llenar nuestra agenda de muchas cosas, pero esto no consiste en hacer muchas cosas buenas, sino que consiste en buscar al Señor en oración y en su palabra y preguntarle: Señor, ¿qué quieres tú para esta iglesia? ¿Qué quieres tú que hagamos en nuestras vidas? No lo que a mí me parezca bien hacer, lo que tú quieres que yo haga, Señor, ahora. Porque quiero que seas tú el Señor, no yo. Quiero que seas tú el que me muestre el siguiente paso que debo dar y no hacerlo yo en mis propias fuerzas y opiniones, porque me voy a equivocar, me voy a debilitar, me voy a perder. Fijaos qué hermosa enseñanza encontramos aquí, hermanos. Por eso debemos de obedecer siempre a nuestro Padre, buscar su voz, ver las puertas que Él nos abre y también ver aquellas que nos cierra, porque es Él quien manda. Así que tenedlo presente al leer esta carta, hermanos. Pablo no pasó por la ciudad de Colosas ni conoció a los colosenses, pero eso no le impidió escribirles una carta en el tiempo del Señor y guiado por el Espíritu Santo durante toda la redacción de esta carta. Por supuesto, la figura del hermano Epafras tiene bastante relevancia, por cuanto gracias a él el apóstol pudo conocer mejor de esta comunidad. Y les escribió, entre otras cosas, para dejar claras ciertas doctrinas cristianas que no habían comprendido los colosenses, y a su vez desechar algunas herejías que en la ciudad de Colosas habían llegado por falsos predicadores y que estaban confundiendo a los colosenses. Por esta razón, nada más empezar la carta a los colosenses, nos damos cuenta cómo el autor, Pablo, enfatiza el valor de la sabiduría espiritual, pues sabía que estos hermanos se encontraban amenazados por falsas doctrinas que se entremezclaban con doctrinas del judaísmo y con ideas que formaban parte del misticismo y el gnosticismo primitivo, que ya trataremos conforme avancemos en la carta. Por ahora solo os puedo comentar que a lo largo de esta carta hay 2 errores doctrinales que Pablo denuncia de forma más directa, porque estaban amenazando a los hermanos en los colosenses. Y además, ambas herejías se encuentran en el capítulo 2. Por un lado, señala una forma de legalismo ascético en el capítulo 2, en los versículos del 14 al 17, y por otro lado, una especie de misticismo con creencias en supuestas visiones, en los versículos del 18 al 23 del capítulo 2 a los colosenses. Pero todo ello ya lo veremos con más detenimiento cuando lleguemos a ese capítulo.
Mientras tanto, os enfatizo que el apóstol Pablo tenía como propósito en esta carta capacitar e instruir a los colosenses para que sean guiados hacia la verdad. El apóstol no quería que cayesen en ideas que no fuesen propias del Evangelio. De ahí su énfasis en el conocimiento, la exaltación y la supremacía de Cristo y la unión que debe existir entre Dios y los creyentes para una vida que agrade a nuestro Señor. Dicho esto, también os quiero resaltar el cariño e interés que comparte el apóstol Pablo por los hermanos de Colosas. Desde los primeros versículos lo vemos, porque aunque no los haya conocido en persona, siente una gran estima por ellos y los tiene en cuenta en sus oraciones. Así que recordad esto a la hora de reflexionar en esta carta. Pablo no fundó esta iglesia, Pablo no visitó esta ciudad, Pablo no conoció en persona a los colosenses, pero él los trataba como si lo hubiese hecho. Al igual que nosotros quizá no conocemos a vuestros familiares, a las personas que a veces nos contáis que han pasado por una situación dramática, y eso no quita que no oremos por esa persona. Que en nuestro corazón pensemos en esa persona, de la cual a veces no sabemos ni el nombre. Y en algunos casos sí sabemos el nombre, pero no les ponemos cara. Pero vosotros compartís esos motivos de oración. Nosotros nos compartís esas noticias. Y nosotros nos preocupamos y oramos por esas personas. Pues del mismo modo Pablo no conocía a los colosenses, pero como escuchó el testimonio de Epafras, él quiso orar por los colosenses. Él mostró su cariño por los hermanos en Colosas y hasta incluso les escribió una carta. En cuanto a Epafras, no sabemos si fue discípulo de Pablo o no. Algunos creen que probablemente Epafras haya conocido previamente a Pablo cuando ya estaba terminando su segundo viaje misionero y pasa por Éfeso. Pero solamente es una idea, no hay nada que nos asegure que Epafras haya sido un discípulo de Pablo. Pero lo que sí está claro es que Epafras sí fue un siervo del Señor usado en esta iglesia de los colosenses. Y por supuesto también entendemos con estos versículos que Epafras visitó en la cárcel a Pablo en Roma y por ello Pablo conocía de estos hermanos. Desde luego, en estos versículos del primer capítulo a los colosenses, aprendemos también acerca del valor de la oración. Pablo no conocía a estos hermanos, pero eso no le impidió orar por ellos, tener cariño por ellos. Y creo, hermanos, que todo creyente debe aspirar a orar por los otros, a cuidarnos los unos a los otros, a agradar más a Dios, siendo iglesia, y además hacerlo dignamente, porque Él nos ha dado esa vida digna. También siendo conscientes de que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. En el nombre del Señor, todo, desde lo más sencillo y cotidiano de nuestra vida hasta lo más espiritual y especial que se os ocurra, que habéis hecho o que hacéis en vuestra vida. Y además vemos cómo el Señor está siempre al control de todo, que no nos deja solos en nuestras propias fuerzas, sino que Él mismo, versículos del 10 al 12, nos fortalece, nos hace aptos, nos capacita para que recibamos su herencia, por cuanto nosotros mismos no la podíamos conseguir por nuestra propia cuenta. Nosotros antes vivíamos en la oscuridad y ahora habitamos en la luz. Antes nos encontrábamos bajo la influencia del maligno, pero ahora hemos sido llevados a su luz admirable. Ahora pertenecemos a su reino. Y bueno, yo creo que ya conocéis ese texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Estas palabras nos muestran también que la vida del creyente no se ha limitado a un mero rescate. Concebir nuestra fe, nuestra vida como hijos de Dios, sencillamente como que Dios me perdonó, Dios me rescató y Dios me dio una nueva vida, sería una forma de verlo muy limitada. Porque el Señor no solamente nos rescató, no solamente nos limpió,
no solamente nos salvó, sino que nos puso en el mismo lugar otra vez, pero ya no siendo las mismas personas. Ahora ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo y estamos en el mundo con un propósito. Bien pudo el Señor, en el momento en el cual nos convirtió, llevarnos con Él a su santa presencia y nosotros estaríamos felices. Pero el Señor no quiso llevarnos a su santa presencia cuando le reconocimos como Señor, sino que nos dejó aquí y no nos dejó solos, nos dio hermanos en la fe, nos dio su Espíritu Santo, nos dio poder para que hagamos su voluntad y no la nuestra, para que busquemos su reino y no nuestros intereses, para que hagamos su justicia y no nuestras opiniones. Por eso es que no podemos limitar la vida del creyente a un mero rescate, por cuanto en verdad se presenta como una nueva vida, una nueva realidad en la que debemos servir, hacer misión, compartir con aquellos que necesitan de Dios y que incluso todavía no le conocen, y para ello debemos de crecer. Debemos de buscar de Dios, adquirir esa sabiduría espiritual que Él nos da. A aquel que la pida, Dios da sabiduría, pero a veces no la pedimos y tampoco la queremos, pero Él está dispuesto a darla. Y más aún deberíamos de pedirla cuando somos conscientes que nosotros venimos de la ignorancia, que nosotros venimos de la oscuridad, que nosotros venimos de la necedad, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros antes éramos ciegos, pero ahora vemos. Nosotros antes éramos necios, pero ahora tenemos la oportunidad de conocer a Dios. Nosotros antes éramos esclavos, y ahora podemos ser libres si profundizamos en la verdad de Dios. ¿Qué haremos entonces? ¿Volver a la ceguera? ¿Volver a la muerte? ¿Volver a la oscuridad? De ninguna manera. Veamos y pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Caminemos en la luz y esforcémonos por ser luz a los demás. No solamente vivamos esta nueva vida que Dios nos ha dado según su voluntad, no la nuestra, sino que invirtamos en los demás para que Dios también les dé vida. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Y para ello mi ruego es que el Señor nos dé sabiduría para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Para que tengáis interés por seguir leyendo más de su palabra, para que podáis descubrir lo que hay detrás de esos mapas, esas referencias, esos nombres de siervos, que quizá no nos suenan tanto, pero detrás de todo ello hay grandes enseñanzas que son de bendición para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos muestre su poder y su sabiduría para cada uno de nosotros, hermanos. Amén.